Nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Ket.g, tu canal de computación cuántica. Hace ya unas semanas estuvimos hablando de lo que eran las redes neuronales cuánticas y ya vimos que para nada eran perfectas, y es que tenían unas limitaciones muy importantes. En el vídeo de hoy vamos a recordar cuál era la estructura fundamental de estas redes neuronales, cuál era precisamente esta limitación y cómo podemos solucionarla. Dicho esto, dentro del vídeo. La red neuronal cuántica está formada principalmente por tres bloques: el feeder map, bloque variacional y observable. El feeder map, como ya sabemos, codifica los datos, es decir, dados nuestros datos clásicos, de alguna forma hay que introducirlos en nuestro circuito cuántico. Este bloque se encarga de eso. Al final del todo tenemos el observable, que el observable va a determinar a través de qué forma vamos, por ejemplo, a clasificar. Desde un punto de vista clásico, pues una forma con la que podemos clasificar es un hiperplano. Lo que quede a un lado es un tipo de objetos, lo que quede al otro lado es otro tipo de objetos. Pero existen otras formas con las que podemos clasificar, y ese observable es el que se encarga de elegir cuál. El bloque central es el circuito, el bloque variacional, que lo que va a hacer es coger los datos, esa generación de datos cuánticos, e intentar adaptarlos lo mejor posible a la forma que ha determinado el observable. Este es un poco el resumen de cada uno de estos bloques de forma rápida. Por tanto, ahora tenemos que recordar cuál era el principal problema de esta estructura que acabamos de ver, que, como digo, es la estructura más extendida en la literatura. Y es cómo de importante es el rol del feeder map en todo este proceso. Y es que hay dos opciones: que hayamos escogido un buen feeder map o que hayamos escogido un mal feeder map. Si el feeder map es bueno, hay un poco de esperanzas y puede ser que consigamos encontrar un modelo que funcione adecuadamente. Por ejemplo, en una tarea de clasificación vamos a poder efectivamente tener un buen accuracy. Pero eso sí, si el feeder map es malo, nunca vamos a poder encontrar ese buen accuracy. Es decir, tras haber codificado los datos, si no los hemos codificado de una manera adecuada, el bloque variacional de ninguna manera va a ser capaz de mejorar ese input que le estaba llegando. O sea, no va a tener poder de mejorar la solución. El feeder map es absolutamente el que va a determinar la calidad final. Y bueno, si con esto ya he conseguido por fin convenceros de lo importante que es el feeder map, pues me parece un poco arriesgado simplemente coger algo al azar. De alguna manera, pues tendríamos que hacer un estudio previo para saber si el feeder map que estamos eligiendo con los datos que queremos codificar, pues casan bien. Porque puede ser que un feeder map con unos datos funcione bien, con otros no funcione bien, habrá que escoger otro. Pues me parece que hay que hacer un estudio importante para saber qué vamos a hacer con ello. Por tanto, pregunta: dado nuestro feeder map, ¿cómo podemos determinar si es bueno o si es malo? Si quieres pensarlo, este es el momento de parar el vídeo, porque ahora vamos a ello. Vamos a centrarnos en un problema de clasificación para entenderlo mucho mejor. Desde un punto de vista clásico, tenemos nuestro vector de características y la clase correspondiente. El feeder map va a coger ese vector y lo va a codificar en un estado cuántico. Pues bien, un buen feeder map, dado dos objetos, dos vectores de características que pertenecen a la misma clase, un feeder map será bueno si es capaz de mapearlo en estados parecidos. Es decir, si tenemos el perro número 1, por decir el típico dataset de perros y gatos, el perro número 1 se traslada a este vector y el perro número 2 se traslada a este otro vector. Pues muy bien, pues no lo está haciendo, porque son objetos que deberían ser parecidos y estamos obteniendo vectores muy distintos. Un buen feeder map sería aquel cuyos objetos que pertenecen a las mismas clases son muy parecidos, es decir, tienen mucho overlap, el ángulo que forman es pequeño. Es decir, si x1 y x2 son objetos de la misma clase, diremos que el feeder map es bueno si f x1, bueno, aplicado a 0, f x2 aplicado a 0, el overlap se acerca a 1. Del mismo modo, si ahora tenemos un gato, y aquí teníamos los dos perros, pues si el gato está apuntando en otra dirección,
es muy diferente de los perros, el FitterMap lo estará haciendo bien. Sin embargo, si se parece mucho al vector de los perros, lo estará haciendo mal, porque no estamos consiguiendo distinguir nuestros datos. Por tanto, diremos que el FitterMap lo está haciendo bien si, dado x1 y x3 que pertenecen a distinta clase, el overlap entre f de x1 y f de x3 es parecido a 0. Si se aproxima a 0, quiere decir que no tiene nada que ver el uno con el otro y por tanto estará haciendo un buen trabajo. Teniendo esto en mente, si ahora en vez de perros y gatos lo llamamos la clase 1 y la clase -1, podemos definir nuestro error con la siguiente fórmula que tenemos aquí, donde en este caso y sub j, por ejemplo, significa la clase del objeto j de nuestro dataset. ¿Por qué esto funciona? Pues bien, porque si i sub j y i sub i son de la misma clase, el producto de ambas va a ser positivo. Por tanto, el error va a ser mayor cuanto más pequeño sea el overlap, porque tenemos un signo negativo delante. Por tanto, es básicamente la idea que he dicho anteriormente, de que cuando son misma clase tienen que tener overlap grande y cuando son distintas overlap pequeño, pero puesto de forma matemática. Entonces, si ahora definimos nuestro FitterMap, utilizando la fórmula de error que acabamos de ver, vamos a poder saber si el FitterMap es bueno o es malo. Entonces, eso soluciona algo de nuestros problemas, pero no todos. Porque imaginemos que probamos un FitterMap y es malo. ¿Vale? ¿Y qué hago? Pues pruebo otro. Pruebas otro y es malo. De alguna manera necesitamos saber cómo encontrar uno bueno. Y realmente la solución es muy sencilla. Probablemente ya os hayáis dado cuenta, y es que el propio nombre del vídeo se llama FitterMap variacional. Y esa es la solución que vamos a hacer. Y es que si acabamos de definir una función de error, que nos dice si lo estamos haciendo bien o mal, pues vamos a utilizarla para entrenar nuestro FitterMap. Lo que vamos a hacer es ese circuito con el que hemos definido nuestro operador, en vez de dejarlo fijo que dependa de x, pues vamos a introducir unos parámetros θ de alguna manera. Podemos introducirlos, pues por ejemplo, dado nuestra puerta RI que dependía de x1, pues le metemos dentro un θ1. O directamente, en vez de hacer un cambio sobre la misma puerta, pues añadimos a mayores otra puerta RZ que dependa de θ2. Es decir, añadir parámetros por donde queramos. Esto lo que va a conseguir es definir una familia de FitterMap mucho más grande. Por tanto, si ahora vamos entrenando con nuestra función de error, vamos a saber cómo de bien lo estamos haciendo hasta que encontremos el FitterMap que mejor se ajuste a nuestro dataset. Y una vez que ya tenemos nuestro FitterMap entrenado, un buen FitterMap, tenemos dos opciones. La primera es utilizar métodos kernel, de lo que ya hemos hablado en otro vídeo, o directamente, ya que está entrenado, introducir ese FitterMap en nuestra red neuronal cuántica. Y eso es lo que vamos a hacer. Nuestro FitterMap, con esos parámetros que acabamos de entrenar, ahora lo vamos a fijar. Esos θs que hemos entrenado ya no se van a modificar, porque son los que determinan el FitterMap que funciona. Entonces ahora eso lo incrustamos en nuestro circuito, luego ponemos el bloque variacional y finalmente el observable. Y ahora lo que vamos a hacer es entrenar con la función de error del problema de clasificación, que al final es lo que queríamos hacer, el bloque variacional. Ahora es el bloque variacional el que va a ver cómo conectar esos datos que acabamos de codificar ahora de una forma mucho más inteligente con la forma que determina el observable. Esta unión, para ver cómo casan, es lo que vamos a entrenar en esta segunda etapa. Entonces, una vez hecho esto, pues ya tendríamos resuelto todo nuestro problema. Por hacer una pequeña aclaración, este entrenamiento en dos etapas que acabamos de hacer no es algo que sea estrictamente necesario. Y es que podríamos tener nuestro FitterMap variacional, que dependa de unos parámetros, nuestro bloque variacional central, que dependa de otros, y el observable. Y con la función de error final, entrenar todo. Entonces,
Al mismo tiempo, estaremos buscando una buena codificación de los datos y de qué forma mapearlo. Pero bueno, puede que ganemos en eficiencia, de que sea probablemente un proceso mucho más rápido, pero me parece más educativo, por un lado, separarlo en 2 bloques y por otro lado va a facilitar el entrenamiento. Al hacerlo en 2 bloques ya vamos a saber que esto está bien y luego ya lo introducimos y buscamos la transformación. Y hasta aquí todo lo que os quería contar del FitterMap variacional. Como siempre, ya sabéis que no me gusta quedarme solo en la teoría, vamos a pasar a la programación y eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.